Ya, entonces aquí vamos a recibir el árbol para contar las hojas. Si es que el nodo es nulo, vamos a retornar 0 porque no tenemos ningún árbol acá, está vacío. Si es que el nodo izquierdo y el nodo derecho son igual nulos, o sea, no tenemos hijos a la izquierda ni a la derecha, entonces este sí es un nodo hoja y la respuesta va a ser 1. Ahora, para contar recursivamente, vamos a crearnos estas variables que van a llamar a contar los nodos hojas del árbol izquierdo y del árbol derecho. Entonces va a ser lo mismo, va a contar cuántos nodos hojas tiene a la izquierda y a la derecha. Y al final vamos a retornar la suma, las hojas de la izquierda y de la derecha. Bueno, entonces el último método se llama nodos intermedios. Va a calcular la cantidad de nodos que vamos a tener en el árbol, en el intermedio. Por ejemplo, en este de acá van a ser 6. Para este caso no estamos contando los nodos hoja ni la raíz principal, solo son los valores intermedios. Acá. Entonces tenemos todo esto de acá, que son 6 nodos o 6 árboles, podría decir. Sí, 6 nodos. Y hay dos formas de calcular esto. La primera sería recorrer, como cuando contábamos las hojas, solo que vamos contando todos los nodos menos cuando lleguemos al nodo hoja. O sea, cuando llegamos acá ya no hacemos nada, acá tampoco, y devolvemos lo que tenemos acá, lo que hemos contado, menos 1, porque sería restándole la raíz principal. La otra forma directa, como ya tenemos un método para contar los nodos hoja, sería llamar a un método nuevo, que sería contar todos los nodos del árbol. Por ejemplo, aquí son 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos los nodos del árbol menos los nodos hoja, que serían aquí 4, y menos 1, que es el nodo raíz. Esta es la otra forma, usando los métodos que ya tenemos. Lo vamos a hacer de esta manera. Aquí tenemos contar los nodos intermedios. Vamos a contar todos los nodos que tenemos en el árbol, le restamos 1 y le restamos la cantidad de los nodos hoja. Entonces para esto tendrían que crear este otro método, contar nodos por DFS. Este es el método general. Primero va a llamar con el árbol actual. Aquí va a recibir el árbol. Si es que el árbol es nulo, o sea está vacío, la respuesta es 0. Y si es que no está vacío, entonces vamos a contar a la izquierda y a la derecha. Vamos a volver a llamar al mismo método a la izquierda y a la derecha, y al final vamos a retornar 1 más los que estaban en la izquierda más los de la derecha. Entonces esto funciona cuando llegamos al último nodo, sería el nodo hoja. Le va a sumar 1 más los que tenemos a la izquierda y a la derecha. Pero como va a ser un nodo hoja, estos van a ser 0, entonces va a ser 1. Este 1 se va a cargar hasta arriba. Digamos teníamos unos 2 nodos, aquí vamos a tener 1 más lo que teníamos a la izquierda, que va a ser otro 1, más lo que tenemos a la derecha, puede que tengamos 2 tal vez, y de ahí se va a ir sumando cada vez. Entonces este es el método para calcular los nodos intermedios. ¿Tienen preguntas? A ver qué más. Y sobre la práctica, aquí les voy a dar unos cuantos consejos. Ya lo he leído completamente todo. Para el primer ejercicio, esta es una práctica de elementos para los del grupo 1. Van a recibir un árbol
y tienen que contar, bueno, tienen que devolver un arreglo con lo que sería el orden del recorrido. Nos explica que vamos a empezar a contar desde el nivel 3, si no estoy mal. Por ejemplo, acá no podemos contar nada, va a ser -1, porque empezamos desde el otro nivel, desde acá. En este caso vamos a recorrer 2, 4, 8, 5, 7. Sería izquierda, derecha, la otra derecha y acá. Esto se asemeja mucho a un recorrido pre-order o el in-order. Lo que tienen que hacer es acceder a cada nodo, verificar su descendencia, si es que son nodos hoja, ya no van a hacer nada más. Después pasar al otro nodo hoja, bueno, al otro nodo de ese mismo nivel, podrían usar un BFS tal vez. Y hacer lo mismo, preguntar aquí cuáles son los descendientes, en este caso va a ser 5 y 7, ¿no? Pero como estos están en otro nivel, lo vamos a mostrar después de terminar con este nivel. Entonces primero accedemos a este nivel, 2, 4, 8, los imprimimos como está acá. Después pasamos al siguiente nivel, como solo tenemos este 5, solo va a ir el 5. Y después el 7 del último nivel y ahí lo guardamos. Entonces aquí podrían usar un BFS quizá. Después otro ejercicio, esto ya lo hemos visto, es con una estructura para ir eliminando los pares. El de las ventanas también les expliqué. Y ya este es el 4, este creo que es el ejercicio más largo. Pueden dejarlo para el final porque también es medio complicado. Esto trata de consultas. Vamos a recibir un arreglo de consultas. La consulta puede ser de tipo A para añadir, para eliminar, para responder una pregunta, si es que cuál es el máximo elemento, cuál es el mínimo elemento, u otro vector de valores, si es que queremos añadir o eliminar por posición o por el valor, sí, por el valor. Entonces este es el más largo. Aquí tenemos las consultas de añadir, mostrar cuál es el mayor elemento, el menor elemento, borrar un elemento del árbol y así. Entonces hay que hacer actualizaciones. Para eso pueden usar métodos separados. Podrían preguntar si es que la consulta es de tipo A, vamos a llamar al método de agregar, al método de insertar puede estar separado. Si es de tipo E, vamos a llamar al método de eliminar de tal valor. Ahora, para que esto sea más eficiente, podrían guardarlo. En todo momento saber cuál es ¿cómo se llama? Tu valor más grande o más pequeño, como está acá. Cosa que si es que te preguntan esto, respondes directamente con lo que tienes guardado. Sería como un atributo quizá. Y después pasamos al otro, a por la copa. Este creo que era el que tenía más preguntas. Acá les voy a explicar el objetivo de esto. Este es un ejercicio que se usa en estructuras de datos lineales. Dicen que nos van a dar el tamaño de edificios, creo, o si no, creo que eran la cantidad de ejercicios. Lo que nos importa en realidad son los valores que tiene. Lo que tenemos que hacer en realidad es verificar los elementos consecutivos anteriores a cada uno de estos que sean menores o iguales al que estamos. Por ejemplo, el 3, vamos a ver los anteriores. Como no tenemos nada más, nos vamos a contar a nosotros mismos, sería 1. El 5, hay elementos menores, en este caso sí, el 3 es menor. Entonces, como el 3 tiene valor de 1, le vamos a sumar ese 1 más el que tenemos acá. Nosotros somos 1, entonces sería 1 más 1, 2. El 4, hay elementos menores consecutivos. Es importante eso de los consecutivos porque podríamos ver que aquí hay un 3, pero este no se va a contar. Así que como no hay elementos consecutivos, este de acá es un 5, es mayor. Solo va a ser el mismo número, el 4. El 9, hay elementos consecutivos menores. Sí, todos estos de acá atrás son menores. Sería 1, 2, 3 más nosotros 4. 8, hay elementos menores, no, nos tapa el 9, entonces solo va a ser 1. Para el 12 cumple todo porque los demás son menores, sería 3, 4, 5 más contándose a sí mismo 6. Esa es la manera de resolverlo. Ahora aquí lo que podría ser un poco más difícil es cómo controlamos eso. Aquí tenemos que verificar el valor y también podríamos verificar la posición. Porque si es que nos tapa 1, ya no podemos acceder a los demás. Pero si estamos libres, entonces vamos a calcular todo lo que tengamos a la izquierda.
Entonces para eso también en el examen podrían apoyarse con otra estructura que se llama el par, o si no también la tupla, tripla y así y demás. Esto lo que nos va a ayudar es a tener un objeto que guarde dos. Esto nos va a ayudar a reducir si quisiéramos tener una regla o una pila y quisiéramos preguntar cuál es el primero o el segundo elemento. Va a ser mucho más fácil que tener dos arreglos. También podrían tener los dos, pero al momento de quitar o aumentar o eliminar, si tuvieran dos arreglos sería más complicado, tendrían que hacer las operaciones en los dos. Entonces también es una posible opción tener estas estructuras. Lo que tendría sería tres tipos de datos, bueno, dos tipos de datos para el par. Sería el primero y el segundo, y su constructor para iniciar sus datos, y métodos para obtener el primero y para obtener el segundo. Por ejemplo, esta estructura ya existe en el C++ y se usa bastante. Nos sirve para ordenar también, lo vamos a ver en otro ejercicio. Entonces pasamos al otro. Este es otro árbol. Trata de que nos van a dar el árbol y un nodo que va a empezar a infectar a todos los demás del árbol. Por ejemplo, acá este es el árbol y el nodo que va a infectar a todos es el 3, y tenemos que calcular en cuánto tiempo va a infectar a los demás. Entonces el máximo tiempo sería empezando del nodo del que nos dijeron hasta el nodo más lejano. ¿Cuál sería el nodo más lejano? Sería el 7 o también el 5. Esto es porque tienen la misma distancia. Aquí, por ejemplo, el 3 va a empezar a infectar a sus vecinos, aquí y aquí. Y tenemos que ir a contar cuántas veces tarda hasta llegar al último nodo. Entonces aquí va a tardar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Aquí también va a ser 4. Entonces el tiempo máximo que se toma va a ser 4 minutos, dice, ¿no? Entonces para resolver esto ustedes tendrían que verificar cómo sé cuál es la ruta más larga, cuál es la rama más larga tal vez, o el nodo más alejado. Para eso tendrían que usar un DFS, tal vez, para contar cuántos nodos tenemos y cuál de estos va a ser el máximo, tanto de la derecha como de la izquierda. Tal vez podríamos contar cuál es la máxima rama que tenemos acá, o los que tenemos acá, de izquierda y derecha. También aquí influye mucho dónde está nuestro nodo infectado. Si está a la izquierda, tendríamos que calcular cuál es el nodo más lejano, que está a la derecha. O si está a la derecha también, el nodo infectado sería buscar el nodo más alejado de la izquierda. Entonces aquí también tienen una guía, buscar por la izquierda o por la derecha cuál sería la rama más larga quizá. Ahora eso no es todo, también influye el nivel. Si estamos aquí abajo al último, también tendremos que sumar, ¿no? Cómo llegamos hasta el nodo más lejano. Entonces, viendo eso, sumando tal vez, verificando cuál es la rama más larga, pueden encontrar la respuesta. Sí, entonces esa era una explicación de la práctica. No sé si tienen preguntas. Ya aquí hay un ejercicio del segundo parcial del 2022. Aquí nos decía que vamos a tener muñecas que van a estar ordenadas. Bueno, no van a estar ordenadas, sino que van a tener estos tres datos. El primero va a ser el tamaño, el color y luego el orden en el que se sacó de la caja, porque todas estas muñecas estaban en una caja.
y lo que tenemos que hacer es ordenarlas, como tenemos acá, por color. Todas las muñecas de color azul, todas las muñecas de color negro, todas las muñecas de color rojo, verde, y también por tamaño. Entonces, para resolver esto se podría hacer una cola de prioridad, en el que sería el tamaño. Agarraríamos primero el color, todos los colores, luego verificaríamos el tamaño. Ahora acá lo importante que quiero que vean es de que tenemos tres datos: el orden del que hemos sacado de la caja, el color y el tamaño. Entonces, para esto ustedes podrían tener esa estructura que les decía acá, una tripla que guarde tres genéricos, o también directamente en el examen ya pueden ponerle. La clase tripla va a tener el primer entero, que va a ser el orden en el que se ha sacado. Después el otro va a ser una cadena, que va a ser el color, y el otro va a ser el tamaño. Entonces directamente ya tienen este objeto y lo pueden ingresar a su cola de prioridades para ir ordenando. Algo importante sería primero rescatar todos los colores que tengan, cosa que cuando lo ordenemos se vaya a identificar si es que este es el color azul con los azules, los rojos con los rojos. Este ejercicio lo vamos a hacer al final. Primero haremos uno de árboles. Ya este es un ejercicio donde nos piden identificar si es que un árbol tiene la igualdad de bordes que otro árbol. Ahora, para saber eso vamos a comparar los nodos hoja que tenemos y también con su orden. Aquí por ejemplo dice el árbol 1 y el 2 son iguales. ¿Dónde están? Allá, son iguales en los bordes, no necesariamente desde la raíz o los nodos intermedios, porque sus bordes o sus nodos hoja son 1, 2, 3, y en el árbol 2 también son lo mismo. Ahora puede que aquí tengamos otros datos, pero sus nodos hoja son los mismos y están en el mismo orden, eso es importante. A comparación que el árbol 3, por ejemplo el árbol 3 tiene 1, 4, 3 y no es igual a 1, 2, 3. Lo mismo con el árbol 4, tiene los mismos nodos pero no están en ese orden. Entonces tenemos que escribir un método para decidir si es que estos dos árboles tienen la igualdad de bordes o no. Entonces aquí viéndolo de esta manera, una forma sería recoger todos los nodos hoja en una lista del primer árbol y lo mismo para el segundo árbol y comparar si es que son los mismos y en el mismo orden. Entonces ahora vamos a ver el código. Ya aquí tenemos el árbol binario con sus atributos, el constructor, el método para saber si es que está vacío, y aquí tenemos este método. Nos va a devolver un arreglo de los nodos hoja. Ya empezamos. Este es el método general. Aquí vamos a devolver si es que es verdadero o falso que estos dos árboles sean de iguales bordes. Recibimos el otro árbol, empezamos con una respuesta de verdadero. Tenemos una array list del... Aquí vamos a guardar los nodos hoja de nuestro árbol actual.
y otro array list para guardar los nodos hoja del otro árbol. Para eso vamos a llamar a estos métodos de acá, nodos hoja. Y mientras nuestra lista no esté vacía y tampoco nuestra otra lista y nuestra respuesta se mantenga en verdadero, vamos a preguntar si es que este dato de la lista actual y del otro árbol son iguales. No, si es que no son iguales, aquí lo estamos negando, entonces esto va a ser falso. Hemos encontrado aquí una diferencia. Si es que en algún dato son diferentes, vamos a devolver falso y ahí va a terminar todo nuestro while. Aquí tenemos otra condición: si es que nuestro actual no está vacío y el otro está vacío, o el actual está vacío y el otro no está, entonces la respuesta es falso. Esto es porque tienen diferente tamaño. Ahora esto es muy parecido a lo que hemos visto ahora, creo, de guardar los nodos hoja. No, aquí contábamos los nodos hoja y aquí los estamos guardando en una lista. Así que este método también se puede modificar y cada vez que encontremos un nodo hoja podríamos tener una lista para guardarlos. Sacamos las listas de los dos árboles y comparamos como tenemos acá. Otra forma sería con un for, porque sabemos que tienen que tener el mismo tamaño. Si es que uno es diferente, uno es una lista más grande, entonces directamente es ahí, no es la respuesta, no son iguales. Y al final devolvemos la respuesta, si es verdadero o falso. Ese es más simple, solo teníamos que ver los nodos hoja. ¿Tienen preguntas sobre este código? Después tenemos este otro ejercicio para saber si es que un árbol es un espejo de sí mismo. Por ejemplo, acá podemos ver de que este sí es un espejo, porque el 2 está aquí, el 2, el 4 está a la derecha de este árbol y en el otro árbol está a la izquierda. Lo mismo con el 3. Esto es como si partiéramos el árbol a la mitad y le aplicamos el modo espejo y vamos a ver que son lo mismo. No es como este otro árbol, que lo partimos y le damos la vuelta y nos van a dar otros árboles, otro árbol diferente. Este método de simétrico va a devolver un boolean si es que es verdadero o falso. Si es simétrico al otro árbol, recibe dos árboles. Si es que nuestro árbol A no está vacío y el B tampoco, entonces vamos a comparar la raíz. Estamos comparando cada dato, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Y vamos a preguntar si es que es simétrico la izquierda de ese árbol con la derecha del otro árbol. Y así vamos a hacerlo recursivamente hasta consumir todo el árbol y ver si es que es verdadero o falso. Aquí estamos usando un operador y esto pasa para saber si es que este simétrico de la derecha con la izquierda. Puede que nos dé falso, también tiene que afectar a nuestra respuesta actual. Si le pusiéramos igual directamente estaríamos sobreescribiendo algo que puede que esté mal. Si es que no es igual a la raíz es falso y ahí termina, ¿no? Método para saber si es simétrico. Bueno, esta es otra pregunta de árboles. Nos dice que vamos a tener un árbol ternario
A la izquierda están los valores menores, a la derecha los mayores. Y si tenemos un valor repetido se inserta al medio, como acá. El 19, como ya lo teníamos antes, se va a insertar al medio. Aquí nos da la estructura principal, va a tener una raíz, va a tener izquierda, derecha y el medio. Nos pide implementar el método para insertar un dato y contar los repetidos de un elemento. Entonces aquí tenemos los atributos, el constructor vacío, el método para preguntar si es que el árbol está vacío y el método para insertar. Para insertar un dato primero vamos a preguntar si es que está vacío. Si es que el método está vacío, entonces este dato lo vamos a insertar a la raíz. Algo importante, si es que les piden en el examen verificar si es que este dato es mayor o menor, o el árbol tiene que ser ordenado, o como el de búsqueda binaria o este ternario, tienen que poner esto. Tipo de dato genérico extiende a los comparables. Con esto ya sabemos que los tipos de datos que vamos a ingresar a este árbol son comparables. Podemos saber si es mayor o menor o son iguales. Eso nos va a servir para usar este método del compareTo. Entonces aquí estábamos, si es que el árbol está vacío, lo vamos a ingresar en la raíz y creamos los tres árboles con el constructor vacío. Si es que no está vacío, vamos a comparar al árbol. Si es igual al dato que queremos insertar, entonces es el mismo y lo vamos a insertar al medio. Entonces medio punto insertar dato. Al hacer esto vamos a acceder al árbol que tenemos vacío y va a ingresar otra vez acá. Como va a estar vacío, va a actualizar el valor de la raíz. Ahora, si es que este dato comparado con la raíz es mayor a 0, o sea es mayor, el dato es mayor a la raíz, entonces lo vamos a insertar a la derecha. Si no es así, a la izquierda. Este es como el árbol de búsqueda binaria que hemos hecho. La diferencia es de que tenemos un medio también. Y por último el método para contar los repetidos. Mientras el árbol no esté vacío y tampoco nuestro medio no esté vacío, la respuesta va a ser 1. Ahora acá tenemos que contar lo mismo para la izquierda y para la derecha. Lo que vamos a hacer acá, a ver, creo que con dibujitos se va a entender mejor. Vamos a contar cuántos valores repetidos tenemos. Supongamos que tenemos este árbol de acá. Vamos a empezar acá, si es que el árbol no está vacío. Y si es que el árbol del medio tampoco está vacío, la respuesta va a ser 1. Entonces estamos acá, vamos a contar esto, la respuesta va a ser 1. Y vamos a volver a llamar a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a entrar a este árbol de acá y a este otro árbol de acá. Vamos a preguntar, ¿el medio está vacío? El medio no está vacío. Como aquí está vacío, entonces no vamos a contar nada. No hay nada para contar. Vamos a volver a llamar a la derecha y a la izquierda. Aquí como ya no tenemos más nodos, ahí va a terminar. Ahora para el otro árbol de la izquierda vamos a hacer lo mismo. Vamos a preguntar acá, ¿tenemos algo en el medio? No, entonces no contamos nada. Verificamos a la derecha, ¿tenemos algo? ¿Tenemos algo en el medio de la derecha? Sí, tenemos aquí un dato, entonces aquí vamos a contar otro. Verificamos a la izquierda y a la derecha, como ya no tenemos más valores, no hacemos nada y aquí termina el método. Y al final vamos a devolver la suma de todos los que hemos encontrado, serían 2. Estos nodos de acá y el de acá. ¿Tienen preguntas sobre este método? Ya aquí tenemos un árbol binario. Tenemos que hacer una podación de un árbol según la altura n. Aquí la altura va a ser 3, entonces todos los descendientes que tengamos a partir de esa altura los vamos a borrar.
serían todos estos de acá, van a ser eliminados. Aquí está podar en la altura n. Primero preguntamos si es que nuestro árbol no está vacío, vamos a empezar a podar de n hasta 1, vamos a intentar llegar a esa altura. Si es que no está vacío nuestro árbol, entonces, y la altura también es igual a lo que queremos, lo vamos a borrar. Para borrar vamos a llamar a los constructores en la izquierda y a la derecha. Con esto se van a eliminar las referencias que tengamos a otros árboles. Ahora, si es que no es el árbol que queremos, vamos a ir a podar a la izquierda y a la derecha, pero aumentando el valor de la altura. Esto es para ir avanzando hasta llegar a la n. Llegamos a la n y los podamos. Estos son los métodos cortitos que hay sobre árboles. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Estos son de estructuras y también de objetos. Tenemos una máquina expendedora de alimentos, tenemos papas, nachos y gomitas. Ahora en esta máquina tenemos ganchos. Cada gancho va a tener X productos. Bueno, si es que tiene X o menos productos, se debe encender una alarma para volver a recargar los productos. Entonces tenemos que crear las estructuras para almacenar los nachos, las papas, las gomitas. Ahora, si es una máquina expendedora, tenemos que simular cómo funciona. Aquí podemos tener los nachos, gomitas y ¿cuál es el otro? Y papas. Si es que se nos acaban las papas, tenemos que encender una alarma. Entonces, algo principal sería que tenemos como una lista, o un arreglo, o una estructura, en este caso, de esta forma, donde tenemos todas nuestras papas ordenadas. Y cada vez de que alguien saca de la máquina, se va eliminando la primera. Ahora, si es que tenemos que recargarle a la máquina expendedora, vamos a añadirle el producto, pero este se va a añadir al final. Entonces esto se asemeja a una estructura que hemos visto. Esta es la cola. Entonces aquí tendríamos 3 colas para los 3 tipos de productos. O también lo podríamos guardar dentro del gancho. Y lo que tenemos que hacer es una condición que pregunte cuál va a ser el tamaño de nuestra estructura, de la cola por ejemplo. Y compararlo con la X, ¿no? Si es que es menor a X, tenemos que recargar y vamos a enviar un mensaje. Aquí hay un método para sacarle el tamaño a una cola. En la cola esto es diferente. Como tenemos dos nodos, el nodo de frente y nodo de fin, ya no vamos a preguntar si es que el nodo actual, su sucesor, va a ser nulo, sino directamente preguntamos mientras nuestro nodo actual sea distinto al nodo final. Nuestro nodo actual ha empezado en el nodo frente. Entonces, con esto vamos a ir recorriendo nuestra cola y vamos a ir sumando a nuestra respuesta. Este va a ser el tamaño, y actualizar el nodo que tenemos, el nodo actual. Vamos a llegar a un punto en el que el nodo actual va a ser igual al nodo final, y ahí se va a cortar. Vamos a terminar y le vamos a aumentar 1, que va a ser el principal, donde hemos empezado, y retornamos esto. Este va a ser el tamaño. Si es que no tenemos ningún dato en nuestra cola, esto va a retornar 0. Entonces veremos, esta es la máquina expendedora. Tiene producto, que son los nachos, gomitas y las papas fritas. Vamos a tener tres ganchos de los 3 productos, un boolean de encendido y la X, ¿no? Para saber si es que hay que cargarle producto o no. El constructor, recibimos la X y iniciamos todos los valores en 0, llamando al constructor vacío. Esto es del gancho. Vamos a ver qué tiene el gancho. Aquí está el gancho, va a tener una cola y una cantidad de productos. Entonces tenemos el gancho, empieza en 0. Si es que vamos a insertar productos, vamos a encolarlo, como dice acá. Vamos a encolar este dato y aumenta la cantidad de productos. Si decolamos, reducimos la cantidad y devolvemos lo que tenemos ahí. Gancho.decolar. Este gancho es una cola. Aquí está la cola.
Otra forma sería quitar este método, quitar este atributo y ponerle el método del tamaño. Entonces, una vez de que ya tenemos nuestros 3 ganchos iniciados, vacíos, tenemos el método para vender un producto. Aquí vamos a devolver un producto, ¿no? Como estamos entregando y somos una máquina expendedora en objetos, lo correcto es devolver esa clase de objeto que vamos a entregarle, sería un producto. Producto de respuesta va a empezar en nulo. Si es que ya no tenemos, vamos a devolver nulo, vacío. Y preguntamos, ¿este producto es de tipo gomitas? El producto que nos pide es de tipo gomitas, sí. Entonces a nuestra respuesta va a ser igual a lo de decolar en el gancho de las gomitas. Ahora, si fuera de tipo de papas fritas, vamos a hacer lo mismo en el otro gancho, para los nachos también. Y tenemos que preguntar si es que la cantidad de nachos, una vez de que hayamos sacado el nacho, es menor o igual a X. Si es menor o igual a X, entonces se enciende la alarma. Aquí podríamos modificar el encendido quizá. Y imprimimos un mensaje que diga se necesita recargar el producto. Productos, o aquí podrían poner nachos directamente, como ya sabemos de qué tipo va a ser. Entonces de esta manera se puede resolver este ejercicio. Es con objetos y con estructuras de datos, como es la cola. Y aquí está. Entonces elige la estructura de datos que se adecue al problema. Aquí tendrían que poner una cola. Describe la estructura de elementos que viven en la estructura de datos elegida. ¿Qué tipo de datos van a guardar en la cola? Vamos a guardar productos. Describe los métodos necesarios para vender un producto controlando la alarma. Aquí vendría a ser este método que hemos visto acá, el de vender. Vamos a vender un producto, recibimos el producto y dependiendo del tipo vamos a devolverlo. Eso es lo que se implementa acá. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a ver ese ejercicio. ¿Dónde está? Estos de acá, con estructuras de datos. Veremos si no que nos pide construir una estructura de datos lineal, donde la inserción de datos se realiza al final de la colección, y para eliminar un dato con la posición se traslada el último elemento de la lista a la posición donde se quería borrar. Dice, la condición es de que la inserción siempre se realice en un número de acciones constantes sin importar la cantidad de la colección. Debe ser rápida. Esto de que sea un número de acciones constante significa que no tenemos que depender del tamaño de nuestra lista. Si tuviéramos una lista así de 10 elementos quizá, y nos dice la inserción tiene que ser rápida, no tiene que ser un número constante de operaciones. Entonces, si nosotros insertáramos con un nodo, recorriendo hasta el final siempre, hasta detectar que este nodo va a ser nulo, esto ya no va a ser constante, esto es variable porque depende del tamaño. Ahora, si nos dice que el insertar tiene que ser constante, la única forma es tener un puntero aquí al final, cosa que si quisiéramos insertar, lo va a insertar directamente acá, a este nodo lo va a actualizar, luego se va a volver a acá, este enlace, y de esta manera se va a ir actualizando siempre al final. No vamos a tener que recorrer toda nuestra lista, a eso se refiere. Entonces aquí tendríamos un nodo que apunte al final para insertar rápido, y después un nodo inicial para saber cuándo estamos comenzando. Después tenemos que implementar el método para eliminar.
para insertar y para eliminar. Ya lo podemos hacer acá. Este va a ser una lista examen de tipo genérico. Hemos dicho que vamos a tener dos nodos, el nodo inicial y el nodo final. Lo haremos de doble enlace. Nodo inicial, nodo final. Ahora el constructor. Al principio, si es que va a estar vacío, nuestro nodo inicial va a ser nulo. Y nuestro nodo final también va a ser nulo. Ahora, si quisiéramos un constructor con dato, vamos a actualizar nuestro nodo inicial por un nuevo nodo, doble enlace, y acá en el parámetro le vamos a enviar el dato, y lo mismo para el final. Al final va a ser igual a el sucesor del inicial, así que este va a ser ini.setSucesor igual a el final. Como este es de doble enlace, tenemos que definir el anterior, entonces aquí igual fin.setAntecesor igual al inicial. Aquí tenemos solo un dato y el nodo final sigue siendo nulo. Acá podemos poner eso, fin va a ser igual a nulo. Listo. Entonces aquí tenemos el constructor vacío. Cuando no tenemos nada, todo es nulo. Cuando tenemos un dato, por ejemplo el 1, este va a ser el inicial y el final va a ser uno vacío, nulo. Entonces sacamos el método para insertar. El método para insertar va a ser igual a fin, va a ser igual a setDato, set.dato, setDato igual al dato que tenemos acá. Este nodo final sigue apuntando al anterior y ahora tiene que apuntar a un nuevo. Vamos a crearnos el nodo de doble enlace de aux, va a ser igual a un nuevo nodo. Aquí va a empezar con valor nulo. Directamente le ponemos nulo. Listo. Entonces ahora este nodo final va a apuntar a este nodo auxiliar que hemos creado, que está vacío. Y este nodo auxiliar va a apuntar al anterior, que es el final. Y por último actualizamos la referencia del final, va a ser igual al auxiliar. Listo. Con esto ya hemos insertado hacia el final. Ahora nos falta el método para eliminar. Public voids, o como nos pide, operación para eliminar por posición. Acá está un ejemplo, insertamos 4, 7, 8, 2, 10. Eliminamos la posición 3, sería 0, 1, 2, 3, el número 2. Como lo vamos a borrar, dice que tenemos que llevar el último elemento que tenemos a esa posición. Sería el nodo final. Entonces, public void eliminar, recibimos una posición
y acá. Acá lo primero sería agarrar nuestros 3 nodos. Como es una lista de doble enlace, acá vamos a hacer lo que estábamos haciendo cuando estábamos viendo las estructuras lineales. Recorríamos nuestra lista, teníamos un método para buscar por dato o por posición, y esto nos devuelve un nodo. A ese nodo nosotros le podíamos llamar S, QRS le llamamos, y significaba que tenía este orden. Este va a ser la R, este va a ser la Q. No, ahora sí, PQR creo. PQR. Entonces teníamos estos 3 nodos. Para eliminar lo que hacíamos es sacar este nodo primero y actualizar las referencias. El R le va a apuntar a la P y la P a la R. Ahora acá adicionalmente tenemos que llevar el último nodo de nuestra lista a esta misma posición. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Digamos que nuestro último nodo está más allá al último siempre. Fin. Lo que tendríamos que hacer es llevar este nodo, actualizar sus referencias. Como nos dice que es el último nodo, eso también nos puede ayudar, porque ahora sabemos que nuestro nodo final va a ser el anterior a este, sería su anterior. Hacemos un get antes para sacar el anterior y este va a ser el nodo final. Y este nodo final tenemos que actualizar sus referencias. Tenemos que decir, vas a venir hasta acá y tu anterior va a ser P, tu sucesor va a ser R, y lo mismo para R. R va a ser el anterior, va a ser el final, y el sucesor de P va a ser el final. Entonces actualizamos eso, también la referencia del final, y con eso ya estaría. Para eso usaremos un método para buscar un nodo, o también lo podemos hacer con un while aquí adentro. Nodo de doble enlace genérico actual va a ser igual a el inicial, y aquí una posición vamos a empezar en 0, sería nuestra i, mientras i sea menor a la posición a la que queremos llegar, o menor o igual para actualizar al final. Entonces nuestro actual va a ser igual a actual.getSucesor, y así. Entonces, con esto estamos recorriendo hasta llegar a la posición. Cuando lleguemos vamos a obtener ese nodo, y este va a ser nuestro nodo actual, el que vamos a borrar. Ahora tenemos que sacar el P y la R. Entonces estos van a ser otros nodos. Nodo de doble enlace tipo genérico, P va a ser igual a el actual.get antecesor, y el nodo R, sí, nodo R va a ser igual al actual.get sucesor. Ya tenemos los 2 nodos de izquierda y derecha. Ahora vamos a actualizar con el nodo final. Podemos guardar el nodo último antes de actualizar las referencias. El nodo último va a ser igual a el antecesor del final. Este es para actualizar el final. Y ahora sí, entonces el final.set antecesor va a ser igual a P. El final.set sucesor va a ser igual a la R. El sucesor de P ahora va a ser el final, y el antecesor de R va a ser igual a el final. Ya hemos actualizado las referencias y ahora tenemos que actualizar el final. El final va a ser igual al último. Entonces con esto ya estamos actualizando. Cada vez de que borremos un dato, vamos a entrar a ese nodo y lo vamos a intercambiar por el nodo final. Ahora acá tendríamos que añadirle algunos casos especiales. ¿Qué pasa si es que nuestra lista es tamaño 1? Tamaño 1, por ejemplo. Solo tenemos un nodo y queremos borrar ese nodo. Va a intentar agarrar el nodo anterior y el nodo sucesor, y no va a tener con qué agarrar porque estos van a ser nulos.
Entonces también tendríamos que cuidar eso. Una forma sería acá preguntar si es que el actual.get anterior es distinto de nulo. Entonces recién lo vamos a guardar. Ahora si es que no es, si es que es nulo, entonces la referencia va a seguir siendo nula. Así. Y ya está. Entonces estos son los casos. Igual en el examen tienen que verificar eso. ¿Qué pasa si es que su lista es solo de un tamaño? O si es que tiene dos al eliminar uno. O el primero, por ejemplo, tendríamos que mover el último. Y como este era antes el inicial, entonces aquí se va a modificar algo, ¿no? Entonces tendríamos que verificar eso más. Eso solo pasa cuando borramos la posición 0. Otro caso especial es ese. Si es que la posición que queremos borrar es la 0, entonces nuestro nodo final va a apuntar set sucesor al nodo sucesor del inicial. Y el sucesor del inicial ahora va a apuntar al final. Set sucesor, set antecesor, fin. Entonces este es otro caso especial. Si la posición es 0, vamos a actualizar directamente el inicial con el final y actualizar el último nodo que tenemos de la misma manera que hemos hecho aquí abajo. Entonces así estaría quedando el código. ¿Tienen preguntas? Preguntas, comentarios.
Entonces hay preguntas. En la próxima clase vamos a ver exámenes finales nomás. La tarea hasta el día de su examen. Para los de electrónica les voy a subir en el Moodle como un laboratorio, les voy a escribir al grupo. Bueno, entonces si no hay más preguntas podemos acabar acá. Ya, entonces estudien, chicos. Les voy a enviar estos códigos. Hasta luego.